La semana pasada pudimos ver a través de la palabra los requisitos de un pastor. Pudimos ver que debía ser un hombre irreprensible en términos morales, ser santo, justo, recto, apto para enseñar la verdad y para poder también refutar a los que se oponen a la sana doctrina. El día de hoy nos toca poder ver la otra parte, que es todo lo contrario a estos requisitos que se encuentra en Tito 1, del 10 al 16. Esto nos muestra rasgos de un falso maestro. Pablo deja entrever algunas características que nos pueden ayudar a identificar un falso maestro: lo que son, lo que hacen, lo que no debemos hacer con ellos y lo que no debemos ser. Les voy a invitar a que podamos leer Tito del 1 al 10 al 16. Dice así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Le voy a invitar que pueda inclinar su rostro y podamos orar un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es la que nos encamina, Señor, es lámpara, Señor, para nuestro caminar, Dios mío. Yo te ruego, Señor, que todo lo que pueda decir, Señor, que todo lo que pueda hablar, Señor, esté en tu voluntad, Señor, la que es buena, Señor, agradable y perfecta, Señor. Tú puedas, Señor, usarme, Dios mío, esta tarde para poder hablarle a tu iglesia. Llévate, Señor, todo pensamiento de hombre, oh Señor, o filosofías, Dios mío, que no están, Señor, en tu palabra, y puedas, Señor, permitirme a través de tu Espíritu Santo compartir tu corazón, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Podemos ver que la primera parte del versículo 10 parte diciendo ¿por qué? Esta introducción nos da la razón a la respuesta de lo que está en el versículo anterior. El por qué es que pastores calificados moralmente, irreprensibles, capaces de enseñar la sana doctrina y refutar a los falsos maestros deben liderar en la iglesia. La respuesta viene enseguida, en el versículo 10. Porque hay muchos contumaces. Es increíble, pero al igual que en aquella época, hoy en día está lleno de falsas iglesias. Y aún dentro de la misma iglesia hay falsos tratando de introducir una doctrina errada. Pablo describe a estos con 3 palabras y dice que son contumaces, habladores de vanidad y engañadores. La palabra contumaz significa rebeldía. En griego significa que no está sujeto. En este caso, no quiere sujetarse a Dios ni a la sana doctrina. Cuando hablamos de un falso maestro, sabemos que no nos van a decir la verdad, porque la verdad santifica y la verdad nos hace más semejante a Cristo.
y esos hombres no obedecen a Dios. Pero esto nos puede llevar a lo mejor a poder preguntarnos, ¿por qué es que hay gente supuestamente cristiana que busca escuchar a esos hombres? Y creo que la gran mayoría no coloca atención a lo que Dios dice que debe haber en un pastor, sino que se deja cautivar por lo externo o por lo que creemos que es correcto. Podríamos decir con esto que el cristiano promedio, ¿qué es lo que puede buscar en un pastor? En un pastor a lo mejor puede buscar que predique muy bien, que pueda cautivar con su sermón. Un pastor a lo mejor que nos pueda entender. Un pastor a lo mejor que me pueda dar una consejería, pero que sea una consejería a lo mejor que sea de mi agrado. ¿Ah? Un pastor que a lo mejor pueda ser buena onda. Y alguien a lo mejor que pueda liderar una iglesia. Y podríamos a lo mejor seguir en esta lista de requisitos. Pero esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que encontramos en Tito 1 o en Primera de Timoteo 3. A lo mejor sí puede ser de bendición, a lo mejor ciertos requisitos. Pero lo que es importante y lo que dice la Escritura es que debe ser moralmente calificado. Debe ser un hombre irreprensible y un hombre no rebelde. También Pablo agrega que un falso maestro es hablador de vanidad. Esto quiere decir que es un hombre que habla mucho, pero que no dice nada. Cuenta historias, nos puede contar sueños, a lo mejor nos puede contar anécdotas, pero nada que edifique. Suena muy lindo, pero no explica la Biblia. No enseña la palabra. Por último dice también que engaña, es decir, un impostor, un lobo vestido de oveja. Y esto nos puede a lo mejor llevar a preguntarnos, ¿acaso cada falso maestro sabe que es un falso? Lo interesante es que cada falso maestro que está engañando a los hombres también está siendo engañado por Satanás. Pablo lo dice en 1 Timoteo 3:13, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, y engañando y siendo engañados. La gran mayoría de nosotros conocemos la historia de un Saulo de Tarso que escribió este libro, pero antes de servir a Cristo decía creer en un Dios que realmente no conocía. En ese sentido, el término engañador se puede aplicar a las personas que saben que están engañando, pero también a los que no saben por causa de la ignorancia. A continuación también Pablo dice mayormente de la circuncisión, es decir, que los que estaban engañando en ese momento a la iglesia eran de la secta de la circuncisión. Estos eran judíos que profesaban ser cristianos, pero se aferraban a la circuncisión y querían importar un legalismo judaico. El Nuevo Testamento nos habla mucho de este grupo de judaizantes. En los evangelios y también en Hechos vemos su enseñanza. Había muchos que querían introducir este legalismo al evangelio. A esto, por ejemplo, se refieren algunos pasajes de la Biblia como Tito 3:9, que dice: evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. También Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 1 Timoteo 1, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Tenemos 1 Timoteo 4:3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pedro también lo amonesta. Segunda de Pedro 2:21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y están todos estos ejemplos que hemos podido ver, porque a veces tenemos iglesias que solamente hablan del amor de Dios, siendo que la Biblia está repleta de estos falsos maestros. Y nosotros como iglesia presbiteriana no estamos ajenos a esto, no somos inmunes a esto. Por lo que debemos siempre estar alertas y pedirle al Señor que nos dé discernimiento. ¿Qué es lo que hacen? Versículo 11 al 12. Versículo 11 dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan la casa entera enseñando por ganancias, por ganancias deshonestas lo que no conviene. Estos versículos comienzan así: los cuales es preciso tapar la boca. Es preciso es la misma expresión que encontramos en Tito 1:7, porque es necesario, el Señor dice, que el obispo sea irreprensible. También vemos que Jesús usa el mismo término una y otra vez cuando dice que es necesario que el Hijo del Hombre muera y sea resucitado. También vemos que Pablo en Tito 1:7 dice: es necesario que el pastor sea irreprensible. Y ahora también dice: es necesario que el falso sea callado. O sea, nos sugiere hacerlo de inmediato, urgentemente, porque lo que ellos hacen es engañar y enseñar cosas que hacen mucho daño, y lo podemos ver a continuación. Pablo dice: como resultado del engaño, trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas, lo que no conviene. O sea, literalmente ellos voltean la casa, como si nosotros llegáramos a la casa y volteáramos la mesa del comedor, y todo queda desordenado, arruinado. No sé si ustedes han entrado alguna vez a alguna persona que le han robado o entrado a robar a la casa. La casa no está ordenada, está absolutamente toda desordenada. A eso se refiere Pablo. Menciona también que son casas enteras, porque el contexto del primer siglo tenía la tendencia de enseñar de casa en casa, en vez de estar en la congregación con todos los demás. Y eso tiene mucha lógica, ya que si lo intentasen hacer, por ejemplo, en este lugar habrían pastores, habrían ancianos que no lo permitirían y protegerían a los más débiles. Ingresaban a las casas de las viudas que no tenían protección. Segunda de Timoteo 3:2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Es decir, son personas muy astutas, son personas muy inteligentes, saben cómo y a quién engañar. O sea, no sería en un estudio bíblico, sino que sería en el secreto, en lo privado. Otra señal también que deja entrever Pablo es que enseña por ganancias deshonestas, y esta es una marca obvia por el amor al dinero. Con esto no estoy diciendo que un pastor no debe recibir salario. Pablo lo enseña que así debe ser. En 1 Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y eso está bien, está bien. El problema, hermanos, es que el problema tiene que ver con el motivo y contenido de su mensaje. El pastor verdadero enseña para glorificar a Dios,
para que la gente conozca a Cristo y sea santificada. Por eso Él enseña la sana doctrina. El falso, en cambio, no. El falso, en cambio, enseña para obtener más dinero. Y por eso ajusta su mensaje a la conveniencia de su bolsillo. Quiere que la gente no se sienta incómoda con lo que predica. Quiere que la gente no se sienta incómoda con lo que enseña. Quiere que la gente esté en un lugar cómodo y que entre a lo mejor mucha gente. Sería mejor para que ofrenden y las ganancias a lo mejor sean muchas más. Pero Pablo a continuación dice que eso es lo que debían esperar de los cretenses. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Los comentaristas dicen que esta frase era de un poeta famoso llamado Epiménides, que había caracterizado a los cretenses como la suciedad de la sociedad, de que siempre eran mentirosos, que eran conocidos por sus mentiras. Pablo lo llama también bestias, o sea, eran hombres que eran imposibles de controlar. También le llama glotones, ociosos, que buscan solo lo carnal. Versículo 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo usa esta frase y a continuación afirma que es verdad, aún sabiendo que quien escribió esa frase es cretense. Pablo le da a entender a Tito que el dicho no es exagerado, sino que los cretenses eran malos y por eso está la necesidad de reprenderlos duramente y de tapar su boca. Reprender literalmente es exponer algo a la luz. Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, poner en evidencia, esa es la idea, poner en evidencia. Reprender es mostrar a todo su error. Pablo lo que le dice a Tito en palabras simples es que le debe tapar la boca y no darle ningún tipo de plataforma y empezar el proceso de Mateo 18. Y si no se arrepiente de su pecado, hay que reprenderle duramente y sacarlo de la congregación. Podríamos pensar que Pablo a lo mejor odiaba a estas personas y a lo mejor pensaba en la destrucción de estas personas, pero por eso es tan importante el para qué que agrega inmediatamente en el versículo 13: para que sean sanos en la fe. Pablo nunca buscaba su destrucción. Pablo buscaba su arrepentimiento y restauración. Pero tampoco debemos ignorar que Pablo aún de los falsos maestros buscaba su salvación. Segunda de Timoteo capítulo 2, 23 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pablo deseaba que todos pudieran ser sanos en la fe. Por eso se disciplina, no para destruir, no por odio, sino buscando la restauración de los hermanos. Versículo 14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
Los judíos discutían de muchas cosas, de numerología, que ciertas letras hebreas se simbolizaban de una forma, por ciertos números, que tenían cierto significado, pero la verdad que son cosas que no edifican. A veces, para algunos las cosas que suenan así, suenan muy, muy espirituales a lo mejor, pero no es así, no es así. El misticismo no santifica. Cuando uno sale de la Biblia ya comienza a decir un montón de cosas que no edifican y no ayudan y solamente son mitos vanos. También dice ni a mandamientos de hombres, y eso es lo que vemos una u otra vez en la Escritura. ¿Qué es lo que vendría a ser esto? El legalismo. El legalismo es cuando un mandamiento humano se convierte en un mandamiento de Dios. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. También podemos ver en Mateo 15 que Jesús, después de regañarlos por pasar sus propios mandamientos como si fuesen mandamientos de hombre, Jesús les dice en el versículo 17: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado de la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. El problema con estos hombres es que enseñan como doctrina mandamientos de hombre. El legalismo se nos presenta como si tuviéramos un problema externo, cuando la realidad de nuestro problema es el hombre interior. No tiene nada que ver con lo que comemos o de agregar obras también a la salvación, porque la salvación nosotros entendemos que es del Señor. Pablo sigue la misma lógica de su Señor. Entonces, lo que no debemos ser, versículo 15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Leyes, circuncisión, día de reposo y así un sinfín de cosas externas, supuestamente lo que santificaba a la gente, pero no. Pablo dice: el que es puro por dentro, todo lo que come ya ha sido purificado, pero el que es impuro por dentro, todo lo que come ya ha sido profanado, porque ya lo está tocando. Es como pensar que el leproso es puro porque se lave las manos. O sea, no tiene sentido, es impuro siempre. Ageo 2, versículo 13 dice: y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Si uno es inmundo, todo lo que toca contamina. Cristo dice de los legalistas que son sepulcros blanqueados, pero sin embargo por dentro están podridos. Eso lo dice Jesús. Debemos tener claro, hermanos, que ritos externos no nos pueden purificar. Solamente Cristo puede purificarnos por dentro. Solamente Cristo puede limpiarnos de nuestro pecado, porque solamente Cristo pudo pagar un precio que nosotros nunca podríamos pagar y sufrir toda la ira que merecíamos por nuestros pecados y resucitar victorioso de la tumba. En cambio, el falso no tiene a Cristo espiritualmente, está podrido a causa de su pecado. El versículo 16 dice: profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo reniegan. No estamos hablando de personas ateas, no estamos hablando de musulmanes. Estamos hablando de gente dentro de la iglesia, gente que profesa conocer a Dios. Son como los que aparecen en Mateo 7, donde el Señor, donde les dice el Señor: hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el Señor les dice que no los conoce, que se aparten de Él, hacedores de maldad. Pero, ¿cómo sabemos que no conocen a Dios? Porque sus hechos lo niegan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pablo termina diciendo que no solo son rebeldes y desobedientes, sino también son reprobados y descalificados en toda buena obra. No pueden hacer ninguna obra. Toda la vida de un falso es una mentira. Toda la vida de un falso es un fraude. Lo sepan o no lo sepan. Pero Pablo le escribe a Tito y le dice que él debe ser diferente. Quisiera leer un par de frases en Tito de buenas obras que Dios ha preparado para los que creen en Él. Tito 2:7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en las enseñanzas, mostrando integridad, seriedad, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos a toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor quiere que nosotros hagamos buenas obras, pero esas buenas obras, hermanos, deben tener como resultado la obra de Cristo en nuestras vidas. Nunca debemos hacerlas como un medio de salvación. En conclusión, ¿cómo podemos identificar un falso maestro y evitarlo? En su conducta y en el contenido de su mensaje. Su conducta va a ser orgullosa, va a ser avarienta, va a ser pecaminosa. El contenido de su mensaje aparentemente bíblico, pero sin la verdad de Dios. Podrá a lo mejor él hablar de la Biblia, pero nunca interpretará su mensaje. Por eso, hermanos, debemos evitar a los falsos y pedirle al Señor que nos proteja y conduzca a la sana doctrina. Les voy a pedir que puedan inclinar su rostro para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos advierte y nos protege del peligro y nos lleva a tu verdad. Ayúdanos, guárdanos y ayúdanos a cuidarnos los unos, Señor, a los otros, Señor. Que juntos podamos caminar siempre en tu verdad. Oramos para que sean puestos líderes, Señor, conforme a tu palabra y no conforme, Señor, a lo mejor a nuestros corazones, Dios mío, que muchas veces son engañosos, Señor. Y que esos líderes, Señor, que tú puedas colocar dentro de tu iglesia, Señor, puedan cuidar, Señor, que puedan amar, Señor, la sana doctrina y que puedan amar, Señor, a tu iglesia como Cristo la amó y la cuidó. Señor, también te pido que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros por los siglos de los siglos, Señor, para siempre. Amén.